Hola, buenos días. Bueno, mi nombre es Graciela López Gallardo, soy magíster en salud pública, especialista en medicina general y también en violencia familiar. Tengo el curso de especialización realizado. Hace muchísimos años me dedico a trabajar sobre la problemática de la violencia intrafamiliar con perspectiva de género, a partir de visualizar en los servicios de salud la demanda oculta ocurrida por esta problemática social y los graves indicadores de morbo y mortalidad por esta causa en el hospital en el centro de salud de atención primaria que dirigía. Algunos marcos conceptuales resultan fundamentales. Por ejemplo, el concepto de género, una categoría de análisis mediante la cual se pueden comprender las características que adquieren las relaciones sociales entre hombres, mujeres y disidencias y las repercusiones que implican para el desarrollo de las personas y la sociedad. El sexo refiere a las diferencias físicas, biológicas y anatómicas que existen entre un hombre y una mujer. El género, en cambio, alude a los distintos roles, responsabilidades y atributos que se asignan a hombres y a mujeres en la sociedad como producto de una construcción sociocultural. El problema entonces no son las diferencias sexuales entre mujeres y hombres, sino que estas son instrumentalizadas para convertirlas en desigualdades sociales y jerárquicas. Estas diferencias son además naturalizadas por la cultura, otorgando menor valor a todo lo considerado femenino. La violencia basada en género, que dentro de la categoría género es el recorte que yo particularmente trabajo y analizo, es una violación de los derechos humanos, un problema grave de salud colectiva, de carácter mundial, que trasciende culturas, países, etnias, clases sociales o edades. Sin embargo, siempre en el análisis se deben incluir las determinaciones sociales. Sus diversas manifestaciones constituyen un atentado contra el derecho a la vida y a la seguridad, a la libertad, a la dignidad y a la integridad física y psíquica de las personas, y suponen, por tanto, un obstáculo para el desarrollo de cualquier sociedad. Esto fue dicho en el año 1948 en la Declaración Universal de los Derechos Humanos. En el año 1994 resulta para mí interesante resaltar la cronología en el tiempo, porque en función de lo que está ocurriendo en el marco de la violencia basada en género, en el ámbito intrafamiliar y el tiempo transcurrido, hay baches que debiéramos evaluar para modificar. La Organización Panamericana de la Salud entonces ha asumido con todo rigor el desafío de abordar la equidad de género en salud, especialmente la violencia contra las mujeres, como un verdadero problema de salud pública y un problema de violación de derechos humanos. Por ello, promueve un nuevo modelo de atención integral y una disposición política en la planificación en salud para responder a las necesidades diferenciadas de salud según género. El objetivo número 3 del milenio, del desarrollo del milenio, promueve la igualdad entre hombres y mujeres, propone erradicar la violencia y, además, el empoderamiento de las mujeres. De acuerdo a los dichos de Jaime Breil, epidemiólogo crítico y uno de los fundadores del Movimiento de Salud Colectiva en Latinoamérica, la violencia de género forma un solo cuerpo con las injusticias estructurales y alimenta la lógica imperante de una cultura violenta donde se nos trata de acostumbrar al dominio de unos a otros como forma natural de vida y sustento ideológico de una sociedad de subordinación. La violencia intrafamiliar entonces es un problema social y de salud que afecta de manera silenciosa y sistémica a importantes sectores de la población, especialmente a los grupos más vulnerables como niños, niñas, adolescentes y mujeres,
contra las cuales amenaza pasar de una violencia endémica a una violencia epidémica en el próximo milenio. Esto fue dicho por la OPS, Organización Panamericana de la Salud, en el año 2001. Ya hablaba de epidemia. La Organización Mundial de la Salud refiere que 8 de cada 10 mujeres en el mundo sufren o han sufrido violencia intrafamiliar, principal causa de muerte en el grupo etario comprendido entre los 15 y 44 años, con 25 a 65 años de vida de años útiles perdidos. Para poder explicar la complejidad, adhiero al modelo ecológico que fuera tomado por la OMS como modelo teórico explicativo aplicado a la violencia intrafamiliar, que contribuye a la comprensión de un sistema basado en mitos, estereotipos y creencias sustentados en una organización patriarcal que se reproduce en los distintos niveles, incluido el ámbito de lo privado. El modelo de Brunenberger habla del macrosistema, es la sociedad, sus mitos, creencias, culturas, el sistema instaurado patriarcal y la reproducción en el mesosistema a través de las instituciones. Y esto también, la misma lógica, se reproduce, valga la redundancia, en el ámbito privado. El desafío entonces consiste en desarticular las relaciones de género y sus relaciones simbólicas y de poder que atraviesan el ámbito público como privado. Hablando de mitos y estereotipos, son las creencias que se difunden oralmente y contribuyen a ocultar, negar o invisibilizar la violencia basada en género. Estos mitos representan simbólicamente los mandatos de la socialización de género que predomina en la sociedad y que naturaliza la violencia de género desde las relaciones de poder entre hombres y mujeres. Entonces, como nosotros, este congreso alude a salud y mujer, es fundamental para mí definir el concepto de salud, y sacarlo de esta lógica biomédica. Y para ello he tomado la definición de Asa Laure, gran sanitarista, que en el año 1982 escribe un artículo que se llama La salud, enfermedad como proceso social, y refiere: plantear el carácter social del proceso salud-enfermedad lleva necesariamente a cuestionar la concepción médica dominante de los procesos biológicos y psíquicos humanos, como procesos naturales y por tanto ahistóricos. Esto es, identificar el carácter social del proceso salud-enfermedad, cuidado de atención, equivale a reconocer que los procesos biopsíquicos no son ahistóricos e inmutables, sino que asumen formas históricas específicas que caracterizan a los distintos grupos sociales, cuestión que puede constatarse empíricamente. Incluir la perspectiva de género cuando hablamos de salud permite entender que las mujeres son las principales víctimas de las condiciones sociales, de las pautas culturales patriarcales y de las determinaciones socioeconómicas con sus expresiones ideológicas, tal que en estas condiciones las mujeres llegan a sacrificar su bienestar e en ocasiones su vida por mantener su familia. Para entonces, dentro de este esquema y concepción de salud, analizar la respuesta de los servicios de salud en relación a esta problemática resulta fundamental. El sector salud detecta y registra cuando tiene graves connotaciones la violencia de género, pero posee mínimos registros de la violencia que se produce en la cotidianeidad del hogar, que no mata, pero que perjudica la calidad de vida y, por tanto, el estado de salud. Este patrón institucional constituye uno de los factores por los cuales los registros de morbilidad por violencia son escasos, y esto impide o inhibe definir un perfil epidemiológico en relación a esta problemática. El Código Internacional de Enfermedades, el 610, que es nuestra manera de registro de las enfermedades, no tiene ningún
código que permita particularmente denunciar a la violencia como un problema. Y entonces sí aparecen las lesiones, aparecen los gritos, aparece el maltrato psicológico, pero no la categoría violencia de género, lo cual sería muy importante. Por lo tanto, existe un subregistro de esta problemática social, y por otro lado, analizar la demanda oculta. Nosotros en nuestra práctica en el centro de salud, lo que vimos es que las mujeres no concurrían por patologías o problemáticas específicas, sino por cuestiones inespecíficas, como lumbalgia, precordialgia, cefaleas y otras, y no necesariamente con lesiones graves o de cuadros psicológicos severos. Entonces hay un libro que se llama La carga oculta de la violencia que claramente explicita todas las problemáticas vinculadas a la salud y a la enfermedad en relación a la violencia. Resulta entonces muy importante analizar la ruta crítica que siguen las mujeres víctimas de violencia cuando deciden tomar el motor de su vida y solicitar ayuda. En la ruta crítica son las percepciones que tienen las mujeres de las respuestas institucionales y la valoración de estas respuestas. Claramente, si investigáramos esta concepción de ruta crítica, concepto elaborado por la Organización Panamericana de la Salud a partir de un estudio multicéntrico y que yo particularmente he tomado como, he investigado para la tesis de mi magíster en salud pública. Y la conclusión es que la investigación de la ruta crítica permite o permitiría conocer el proceso vivido y padecido por las mujeres, incluida la propia muerte, como muestra el caso a quien yo dedico mi tesis y mi libro. La realidad es que si uno analiza los femicidios, que son la punta del iceberg de una escalada de violencia, el trágico final sería de la violencia de género, podríamos observar claramente que todas las mujeres sí o sí han pasado por alguna institución, por diversas razones, no en forma explícita. A veces es implícita la demanda y a veces es por control de niños sanos, control de salud de las mujeres. Sin embargo, si nosotros tuviéramos, como refiere la Organización Mundial de la Salud, las alertas necesarias y la formación con perspectiva de género, podríamos detectarlas oportunamente para que esta ruta no sea crítica, sino exitosa. Entonces, analizar, para mí, estos conceptos son claves en el marco de la salud colectiva, porque claramente ya he explicado los graves indicadores de mortalidad por esta causa y además la invisibilidad de esta problemática y la invisibilidad de las víctimas de los hijos de la violencia, niños, niñas y adolescentes. La utilización de la palabra pandemia para explicar procesos biológicos, sin considerar las categorías vinculadas a género, clases sociales y etnia, como propone la epidemiología crítica a quien adhiero, concluye con un abordaje reduccionista que determina el carácter biológico del proceso salud-enfermedad. El análisis de los fenómenos colectivos de salud aporta una nueva perspectiva para analizar términos muy medicalizados y resumidos a la biología. Incluir, entonces, las problemáticas sociales es uno de los grandes desafíos de las políticas sanitarias para cambiar paradigmas centrados en la unicausalidad. Y en nuestro país, el Centro Operativo de Emergencia que aborda la pandemia de COVID-19, por ejemplo, no incluye la perspectiva de género ni la mirada multidisciplinaria, que resultaría fundamental para salir de este esquema biomédico. Y si hay algo que el COVID-19 ha puesto de manifiesto son las injusticias sociales, las desigualdades, las discriminaciones raciales, por tanto las inequidades. La pandemia del coronavirus COVID-19 ha interrumpido gravemente el acceso a los servicios de salud sexual y reproductiva y otras tantas problemáticas vinculadas a salud y enfermedad. Ha obstaculizado la capacidad de las autoridades para responder a la violencia de género en un momento que las mujeres, niñas, niños y adolescentes y disidencias necesitan más de estos servicios
advierte el Fondo de Población de las Naciones Unidas en el año 2020 a partir de la pandemia. He definido y he adherido a la forma de definir la violencia avanzada en género en el marco de COVID como una pandemia en las sombras, según refiere la Organización Mundial de la Salud. Una categoría de análisis que no se debe ignorar, que es la sustentación en las inequidades de género que configuran contextos de vulnerabilidad en el marco del COVID-19, tal como muestran los 49 femicidios ocurridos en la República Argentina en estos meses a partir del 20 de marzo hasta fines de mayo. Paradojas sí los hay. Reforzar el aislamiento preventivo social obligatorio agrava la ruta crítica que deben transitar las mujeres víctimas de violencia. Un doble aislamiento, por el ASPO y por la particularidad que ya tiene implícita la violencia de género. El COVID-19 afecta de manera diferenciada a mujeres, disidencias, etnias y clases sociales. No se observan los números, pero se traducen femicidios, politraumatismos por violencia, agresiones sexuales, agotamiento psicofísico y su impronta en la geografía corpórea. También tener en cuenta la feminización de los servicios de salud y la triple carga que implica el abordaje de esta problemática desde los servicios de salud. Para esto yo tengo algunas propuestas, humildemente dicho, que es la plena vigencia de los marcos normativos existentes, declarar servicios esenciales a las líneas telefónicas y servicios de asistencia a víctimas de violencia basada en género. Redes articuladas de instituciones para garantizar acciones costo efectivas para brindar protección y ayuda a las víctimas. Construcción de un banco único de datos que me permita definir el perfil epidemiológico ya mencionado. Sistematización de la información, unificación de intervenciones judiciales y sanitarias para evitar la saturación y fragmentación de las intervenciones. Implementación de alguna guía de actuación para servicios de salud que con una licenciada en enfermería de Santa Rosa, La Pampa, hemos construido y hemos puesto a disposición del Ministerio de Salud de la provincia de La Pampa. Formación de capital humano con perspectiva de género, tal cual plantea la ley Micaela. Es muy importante considerar el concepto de prevención cuaternaria. En todas las problemáticas vinculadas a salud y enfermedad, particularmente lo voy a mencionar en relación a la violencia de género. Algunas estrategias para ejercer prevención cuaternaria en relación al abordaje de la violencia de género en el ámbito intrafamiliar pueden ser las siguientes: la capacitación, como dije, del capital humano con perspectiva de género, la planificación de las intervenciones sanitarias en cada nivel de prevención, el monitoreo, evaluación, documentación e investigación de los procesos de intervención realizados, y la potenciación de las cuestiones éticas, reconocer el error cuando lo hay, reparar el daño entonces, dentro del contexto psicofísico, social, en el proceso formal asistencial. Y para concluir, en el marco de definir esta problemática como un problema social y por lo tanto de salud colectiva, adhiero a la definición de Ramón Carrillo, que en el año 1946, este gran sanitarista argentino, dijera: todos los hombres y mujeres tienen igual derecho a la vida y a la sanidad. No puede haber política sanitaria sin política social. De nada sirven las conquistas de la técnica médica si ésta no puede llegar al pueblo por medio de dispositivos adecuados. Los hospitales no se organizan en base a conocimientos estrictamente técnico-médicos, sino en función del conocimiento de la problemática social y de la política sanitaria que ha trazado un gobierno. Y finalmente termino con esta fotografía, que es del Centro de Salud Nelida Maldonado,
donde nosotros logramos construir, a partir de la demanda de las mujeres de la comunidad, la red para la no violencia que funciona desde el año 2003 con capacitación con perspectiva de género de los equipos de salud e instituciones que intervienen, y que pudieran modificar en ese territorio los indicadores de moro y mortalidad. Muchísimas gracias por esta invitación. Quiero agradecer particularmente al doctor Horacio Prasilio por haberme invitado a participar de esta interesantísima propuesta, al doctor Forestieri por haber aceptado mi inclusión, profesor titular de la cátedra de la mujer de la Facultad de Medicina de la Universidad de La Plata, y también agradecerle al Comité de Capacitación y Docencia del Hospital Italiano. Muchísimas gracias y, bueno, abierta a cualquier propuesta y o definición y o corrección. Gracias.